vamos a tomar un tiempito para explicarles un poco quién es el Señor Jesucristo. Estos días hemos estado compartiendo referente a este tema. Dice la palabra de Dios que Felipe se encontró con Jesús y sintió un impacto especial, fue marcado por ese encuentro al encontrarse con Jesús. Y fue rápidamente al encuentro de Natanael y le dijo: Natanael, me he encontrado con el Mesías, me he encontrado con el profeta Jesús de Nazaret. Natanael le dijo: pero ¿acaso en Nazaret ha de nacer alguien así, poderoso? Y Felipe le dijo: tienes que venir para verlo, es que hay que verlo, hay que probarlo, tienes que venir para conocerlo. Y dice que mientras Felipe le acompañaba, Natanael le acompañaba a Felipe al encuentro de Jesús, de lejos, cuando Jesús le vio a Natanael, le dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay falsedad. Y Natanael, muy impactado, dice: pero ¿cómo? Tú no me conoces, nunca te había visto, nunca conversaste conmigo. ¿Quién te ha dicho que yo me llamo Natanael? ¿Y quién te ha dicho que soy israelita? Natanael, dijo Jesús, cuando tú estabas sentado debajo de la higuera, yo te vi. Aleluya. Y Natanael hizo una declaración que todos nosotros tenemos que considerar en el día de hoy. Eres tú Dios y eres tú el Rey de Israel. Amén. ¿Cuánto pueden decir conmigo: Jesucristo es Dios? Jesucristo es el Rey de Israel. Yo le estaba diciendo a los hermanos, imagínense usted que el mandatario más grande de nuestro mundo, nuestra tierra, que es el señor presidente Obama. Los Estados Unidos es el país más fuerte, todos sabemos. Un presidente de Estados Unidos es el más fuerte, el más importante. Imagínense que nos hace una postal diciendo que a la iglesia evangélica en la calle Honduras número 3, para ellos les invito a un desayuno y quiero que todo esté listo. Imagínense usted que tremendo, que cada uno pondríamos lo mejor, ¿verdad? Nuestro traje mejor, estaríamos algunos temblando sentados en la mesa, presidente de los Estados Unidos, fotógrafos, periodistas, medios televisivos, emisoras de radio, tanta gente, había un impacto tremendo. Pero les quiero decir que el más grande que el presidente está aquí en esta casa. Rey de reyes, Señor de señores, el Hijo de Dios. Aleluya. El Salvador del mundo. Aleluya. Puedes alcanzar un milagro en esta tarde. Amén. Puedes esperar un toque de su mano, de su espíritu. Hoy quiero hablarles de un tema que es a Jesús, Dios lo resucitó. Y este tema lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2 de Hechos, versículo 32. La palabra de Dios dice textualmente: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Dios bendiga su palabra en cada corazón, porque la palabra de Dios ya es bendita o bendecida en sí misma, que sea de bendición en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Díganme amén. Amén. Pedro fue uno de los testigos de la resurrección de Jesucristo. Y estaba viendo un acontecimiento
sobrenatural que recién había pasado en la historia de Israel y en la historia del mundo, allá en Jerusalén, en el aposento alto, porque Jesús les había dicho a sus discípulos: no os vayáis de Jerusalén, esperad allí hasta que yo envíe desde lo alto de los cielos la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Y ellos esperaron allí según el mandato del Señor. Y llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús cumplió su promesa. El Espíritu Santo vino de repente sobre los 120 que allí estaban congregados en un aposento alto. Y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu. Amén. Y lenguas de fuego se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Santo Dios. Hubo un impacto tremendo alrededor de aquel lugar y muchos les catalogaban a estos discípulos, a esta gente de Dios, que estaban borrachos, porque estaban hablando en otras lenguas extrañas, glorificando a Dios. Aleluya. Y porque también habían oído un estruendo terrible, un viento recio que había ocupado aquel lugar donde ellos estaban congregados. Pedro toma la palabra para explicarles lo que estaba sucediendo. Y una de las cosas que el apóstol Pedro les dice es que esto que ustedes están viendo hoy es el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo. Aleluya. En otras palabras, es una de las evidencias de que Jesucristo está vivo. Amén. Su Espíritu Santo que Él prometió que iba a enviarnos de parte del Padre ha descendido sobre nosotros. Amén. Aleluya. Entre otras cosas, Pedro también les acusa y le dice: ustedes lo crucificaron. Ese Pedro que antes era un hombre que entre otros los demás discípulos estaban acobardados, estaban llenos de temor cuando el Señor fue llevado a la cruz y se escondieron en un lugar, se atemorizaron y dejaron a Jesucristo solo en la cruz. Pero ahora este Pedro, lleno de autoridad, lleno de osadía, se atreve a hablarles y a acusarle a toda la asamblea, entre ellos líderes religiosos, hombres importantes de Israel, religiosamente hablando, líderes de los fariseos, de los saduceos. Y les dice: ustedes son culpables, ustedes habéis crucificado al Hijo de Dios. Pero este Jesús que ustedes dieron muerte, aleluya, y fue sepultado en una tumba, al tercer día resucitó los muertos, y lo que ellos habían prometido como evidencia de que no está muerto, hoy ustedes están viendo que está sucediendo la venida del Espíritu Santo, una demostración de que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Amén. Estos hombres estaban experimentando algo terrible, la presencia de Dios, la evidencia, una de las evidencias de que Cristo, amén, cumplió su promesa. Cristo resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Ahora, amén, envía el Espíritu Santo para que esté con nosotros, y ese Espíritu está aquí en esta tarde. Amén. Yo no tengo mucho tiempo, pero quiero trasladarme. Les invito a ustedes que se trasladen conmigo miles de años atrás. Miles de años atrás.
Y vayamos para ver lo que está haciendo Moisés después de escuchar a Dios que le dice: Moisés, levántame un tabernáculo. Quiero que ustedes vayan conmigo y estemos en este escenario escuchando a Dios hablándole a Moisés y ordenándole que levante un tabernáculo, y viendo a Moisés haciendo las cosas de conformidad conforme Dios se lo había mandado. Amén. Amén, Señor. El tabernáculo es el retrato de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Quizás Aleluya. alguien diga: pero ¿qué tiene que ver hoy hablar del tabernáculo si estamos en la resurrección de Cristo? Es que quiero llevarles un poco a recordar quién es Jesús. Amén. El capítulo 8 del libro de Hebreos, versículo 5. Una palabra de Dios para este momento, que dice así, 8:5. Estos sacerdotes sirven en el tabernáculo, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate, dice Dios, de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Por tanto, la palabra de Dios, antes de ir a ver esa figura y sombra de nuestro Señor Jesucristo, hablo del tabernáculo. Recuerden que la palabra de Dios dice que, y nos saca de la duda, que el tabernáculo realmente es un retrato de lo que tenía que venir. Gloria a Dios. Es decir, cuando el Señor le ordena construir el tabernáculo a Moisés, cada material, cada color, cada cosa que el Señor le dijo a Moisés que hiciera, y según la palabra de Dios, como hemos visto aquí, él tenía que hacerlo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que has recibido de mí, conforme yo te he mostrado en la montaña. Exactamente, tienes que hacerlo al igual conforme yo te pido. Cada madera, cada instrumento, cada material, cada color, cada detalle del tabernáculo era una fotografía de Jesucristo. Estaba hablando de lo que había de venir. Amén. Miles y miles de años antes. Ya el tabernáculo estaba mostrando quién era el Señor Jesucristo. El tabernáculo estaba manifestando que Cristo iba a hacer. La obra de redención, la obra de expiación, la obra de nuestra salvación. ¿Quién era Cristo? Todo estaba detallado en el tabernáculo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, vamos a leer el capítulo de Éxodo 25 muy rápidamente para ver algunas cosas importantes acerca de este asunto. Éxodo 25. Versos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: plata, oro, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata,
lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el éfod y el pectoral del sacerdote. Después me hará un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario debe hacer una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Amados hermanos, estos fueron los materiales que Dios le ordenó a Moisés que el pueblo trayese para la construcción del tabernáculo. Oro. El oro es símbolo o figura de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Impresionante. Hemos dicho que en el tabernáculo todo lo que allí estaba, todo el material estaba hablando de Jesucristo. Los patriarcas y todo el pueblo de Israel podía ver de alguna manera el tabernáculo, viendo que a la material, la cosa que el Señor ordenó para que se construyese el tabernáculo era una figura, era un retrato, era un símbolo, una representación de Jesucristo. El oro representa a Jesús. Por eso el Señor le decía a Moisés que tenía que hacer las cosas conforme Dios le había mostrado. Qué tremendo que es nuestro Dios. La plata habla de la redención que Cristo vino a hacer por nosotros. Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que simboliza la plata. El cobre o el bronce habla del sufrimiento de Cristo. Todos aquellos que tenían o tuvieron la oportunidad de ver que la material en el tabernáculo estaba viendo una faceta del perfil de la personalidad del Señor Jesús. Amén. El bronce hablaba de su sufrimiento. Y en esta semana, que termina hoy, que termina como la semana pascual, nosotros recordamos su muerte, su sufrimiento en la cruz del Calvario. Como Él sufrió una muerte horrenda y cruel por amor a la humanidad. Todo esto lo hizo para redimirnos. Todo esto lo hizo para salvarnos. Veamos los colores. El color azul, dice la palabra de Dios, que fue uno de los colores ordenados por Dios para estar en el tabernáculo. El azul habla o simboliza al Hijo de Dios. Púrpura es un retrato de Jesucristo como Rey. Digan Jesús es Rey. Jesús es Rey. Amados hermanos, impresionante. La gente que estaba ahí viendo el tabernáculo podía ver a Cristo en todo lugar. A través de los colores, de los materiales, todo estaba en sentido figurado.